Listo. Entonces, nuestro problema del día de hoy se concentra sobre todo en los hechos históricos. A lo largo del tiempo, a lo largo de los años, con el paso de los años, la manera de agrupar a los elementos químicos, pues era diferente. Vamos a empezar desde lo más remoto o antiguo hasta lo actual y moderno. Empezamos con un científico que es considerado el padre de los símbolos químicos. ¿Alguien conoce cuál es el padre de los símbolos químicos? Moseley. No se leí. No. Fue Jacobo Berzelius. Pero por ahí están, por ahí están. Por eso también Moseley vamos a estudiar el día de hoy. Jacobo Berzelius fue considerado el padre de los químicos, el padre de los elementos químicos. Él fue sueco. Ahí está, él fue Jacobo Berzelius, es considerado uno de los padres de la química moderna. ¿Y él qué dijo? ¿O cómo ordenó o agrupó a los elementos? Pues él lo agrupó en dos grupos grandes. Esos grupos son electropositivos y los electronegativos. Es decir, él se dio cuenta que cuando estos elementos reaccionaban, unos iban a tender a generar una carga positiva y los otros iban a tender una carga negativa. Entonces dijo, estos son positivos, estos son negativos. Entonces a estos positivos les llamaré electropositivos y a estos que son negativos, electronegativos. Y fue seleccionando elemento tras elemento, positivos, negativos. Actualmente a esos elementos les llamamos a los electropositivos metales y a los negativos no metales. Entonces, esa agrupación que ahora ya lo conocemos así, él lo hizo pues con más de 200 años de antigüedad. Jacobo Berzelius. Y no te olvides, el padre de los símbolos químicos. Seguimos. William Prout. Ahí está, a ver, vamos a ver al inglés. William Prout. Aunque en algunos libros aparece Proust. William Prout, el inglés, pues se dio cuenta que las masas de los elementos eran como la masa del hidrógeno, pero multiplicado por algo. Es decir, por ejemplo, el litio era la masa, 7 veces la masa del hidrógeno. Entonces, se dio cuenta de eso. De que el sodio era 23 veces la masa del hidrógeno. De que, por ejemplo, el mercurio era 200 veces la masa del hidrógeno. Y todos eran como que múltiplos del hidrógeno. Entonces, él postuló y dijo que los elementos podrían estar formados de hidrógenos. Eso fue una manera de agruparlos, de seleccionarlos a partir del hidrógeno. Y lo dijo William Prout. Johann Dobereiner. Él fue alemán. Y él, a ver, vamos a conocerlo a él. Ahí está. Johann Dobereiner agrupó a los elementos de 3 en 3. Por eso es que su agrupación se les llamó triadas. Acá tenemos, por ejemplo, 6 triadas, agrupaciones de 3 en 3 que tenían propiedades iguales o similares. El cloro, bromo, yodo son llamados halógenos. Los azufre, selenio, teluro, los oxigenoides. Nitrógeno, sodio, potasio, calcio, estroncio, bario, fósforo, arsénico, antimonio. El feconi, hierro, cobalto, níquel. Son entonces 3 elementos que tienen algo en común. Por ejemplo, a ver, vamos a decir, aquí en mi sala aparece Leonardo, aparece Clark y aparece Jocelyn. Vamos a decir que los 3 son amigos, que desde primaria están en el colegio Belén o por allí, por el barrio, se conocen, son vecinos y pues la pasan bien, suponemos. Entonces, estos 3, como son o tienen características o gustos similares, los 3 serán una triada. Porque es una agrupación de 3, en este caso, alumnos. En este caso, en el caso de Dobereiner, 3 elementos. Y estas características le ayudó a Dobereiner en darse cuenta de algo que sucedía. Algo que yo, pues, en algún momento yo hice, creo que la semana pasada tomé un examen a unos alumnos de un grupo de academia, que dicto en un día en la tarde, los lunes en la tarde. Entonces, a ellos, lamentablemente, la mayoría de ellos, tristemente, debo decir, sacó 0,5. Algunos sacaron más, 0,6, pero la mayoría 0,5.
Entonces, pues les dio otra oportunidad y les dio un examen de recuperación. En ese examen de recuperación, pues estudiaron y la mayoría sacó 20. Además, también que el examen estaba más fácil. 20. Entonces, ellos esperaban sacar su 20 en el publicado de la relación, pues del orden de mérito. Pero no sacaron 20 o no vieron esa nota de 20. En cambio, vieron que tenían en química la nota de 13. Entonces, ¿qué pasó? Ahí encuentran alguna relación entre el 5, el 13 y el 20. Son similares, o sea, se llevan así 5, 13 y 20 son... Por... Acá de aquí a aquí es 8 y de aquí a aquí es 7. No, no se llevan lo mismo. ¿Alguna Podría otra? ser, ¿Qué creen? ¿Por qué creen que yo habría puesto a los alumnos 13 y no 20 ni 5? ¿De dónde creen que apareció el 13? de los promedios. Eso, muy bien, Leonardo. Punto para Leonardo. Entonces, Leonardo se dio cuenta, al igual que Dobereiner, se dio cuenta que el elemento central iba a ser la suma de los elementos que están a su costado, pero esa suma entre dos. Es decir, 5 más 20 da 25. Entre 2, 12,5. Claro que el profesor es a veces bueno y le promedia al superior, que es 13. De allí aparece esa nota. Entonces, pues, estaban disgustados los alumnos, no sé por qué, encima que los que querían el 20, pero no, pues, tiene que haber una consecuencia del por qué no estudiaron al inicio. Entonces, Dobereiner hizo lo mismo. Se dio cuenta que, por ejemplo, en una triada, el litio, el sodio y el potasio tenían propiedades parecidas. El litio tenía una masa de 7, el sodio tenía una masa de 23 y el potasio tenía una masa de 39. Y él se dio cuenta, que al igual que Leonardo, como también se dio cuenta, que esta masa de 23 podría salir de la semisuma de las masas de los elementos que estaban a su costado. 7 más 39. ¿Cuánto es 7 más 39? 46, 46. 46, ¿no? Muy bien, entre 2, 23. 23, ¿no? Entonces él se dio cuenta, mira, que la masa promedio es el elemento central. Y así, no se olviden en una triada, entonces, la semisuma de los elementos que están al inicio y al final, entre dos, esa suma, entre dos, da el elemento central. Ese es lo relevante de sus triadas y las propiedades intermedias. Fue alemán Johann Dobereiner. Alexander Chancourtois. A ver, hinchas del Real Madrid, el que es para ustedes y para muchos el mejor portero del mundo actualmente. Keylor Navas. Courtois, Courtois. Bueno, para algunos fue Navas, y es Navas todavía, y para otros Courtois. Entonces, El mejor de Luis Por Casillas. Curtius, por Curtius. Curtius Courtois. Courtois, claro, Casillas, profesor Casillas. se escribe, bueno, también un histórico Casillas. Se escribe Courtois, pero se pronuncia Courtois, pero él es Courtois. Alexander Bélgico. Chancourtois, francés. Alexander Chancourtois. ¿Ya? De ahí se acuerdan, bueno, al menos los hinchas del Real Madrid y los del Barcelona también, claro, y más de los del Manchester City, que tan buen partido hizo ese día. Bueno, Alexander Chancourtois, él fue así, un poco pachonchito. Y pues él hizo un ordenamiento a partir de un cilindro. Entonces, él colocó en un cilindro y sobre las paredes de cilindro, pues formó como si fuera una cinta que iba envolviendo alrededor del cilindro. Y esa cinta, pues agrupaba elementos químicos. Cada cierto tiempo un elemento químico. Entonces ahí iba colgando cada elemento químico ahí. Y daba la vuelta y seguía dando los elementos, los que conocían. Y sí iba dando la vuelta hasta que seguía. Al final, ¿qué se encontró o qué determinó? Que los elementos que estaban presentes en una misma fila eran de propiedades parecidas o semejantes. Entonces, a eso los llamó familias. Y encontró 16 familias.
16 familias, 16 grupos de elementos que tenían propiedades parecidas. Entonces, Chamcortois y su llamado caracol telúrico, pues bueno, tiene parecido esa manera helicoidal como va armando, tiene un parecido al caparazón de un caracol. Este caracol. Caracol. Entonces, como su caparazón va así en hélice, dando vueltas, es igualito a lo que hizo él una cinta alrededor de las paredes del cilindro. Por eso se llama caracol telúrico. ¿Por qué al caracol no se puede agregar sal? ¿Alguien sabe? ¿Por qué al caracol no se puede agregar sal? Ah, no se le puede. A las babosas tampoco se le pueden agregar No sal. murieron. ¿Y por qué mueren? Porque o sea, su piel es, o sea, alérgica. Ajá. No es que sea alérgica, No, pues le puede Sensible, deshidratrar, le deshidratrar. es, Puede deshidratar. Deshidratar. sí, ¿no? ¿Y por qué lo deshidrata? Bueno, sí, es la respuesta, lo deshidrata. Es que lo que pasa es que ellos tienen un gran contenido de agua. Y le extrae la sal. Siempre, claro, siempre en un organismo hay un equilibrio. A nivel de célula hay un equilibrio entre la sal y el agua. Es como que el agua busca la sal para homogenizarse. Entonces, si le aumenta sal, pues él está hecho de agua, entonces va a salir de su cuerpo el agua. Y si pues, sale el cuerpo del agua para compensar ese exceso de sal fuera del tejido. Entonces, su cuerpo tiene un gran porcentaje de agua. Tiene un gran, más del 90% más tiene de agua. Entonces, va a salir bastante cantidad de agua para compensar el exceso de sal que está sobre su cuerpo, pero dejando a todo, pues, internamente sin agua, ocurriendo su muerte. Entonces, ese es el proceso de deshidratación, como dijeron. Y profesor, ¿y dónde se encuentran los caracoles? Un jardín de mar. Claro, en los jardines, en los parques, Cuando ahí, llueve, profesor. ahí se pone. ¿Por qué? ¿O dónde dijiste? Cuando llueven. Ah, no, más bien cuando llueven salen, pues como le están chocando, entonces salen, empiezan a salir, ¿no? Porque hay alguien que le está buscando bulla, por eso salen. Después se paran durmiendo nomás dentro de su caparazón. Eso se llama Son dormilones. Profesor, yo espinas y tenía llamas. uno, profesor. Me lo cogí y el profesor lo comió, profesor. De ahí se lo... Yo también tenía ciertos caracoles que por aquí un miembro de mi familia estaba coleccionando, pero bueno, son unas especies que como mascotas pues las ves ahí durmiendo, ¿no? Profesor, entonces prácticamente de un caracol solo se, o sea, prácticamente el caparazón. Bueno, se adentran en su caparazón para protegerse y dormir ahí tranquilos. Ujú. Así Y, como Gary de Bob Esponja. ajá, igualito, aunque no lo he visto mucho, pero sí me imagino que es un chiquitito caracol. ¿Qué más del caracol? Ah, y ese es muy bueno porque muchas le agregan ahí en su parquecito, le agregan caracoles, porque el caracol pues se consume materia y la va degradando. Y esa materia degradada es fuente nutritiva para la tierra. Por eso lo ponen para que nutra la tierra y ahí sea más productiva y salgan las plantitas mejor y más rápido. Ya, muy bien. Dejamos entonces al arquero de Real Madrid, Chan Courtois, No, porque le no espera habrá uno Liverpool, entonces de Keylor Navas. Navas, nada, por ahora nada. Por aquí no. John Newlands. John Newlands fue inglés. A ver, inglés. Ahí está, John Newlands. Y él hace, al igual que Dobereiner, agrupa los elementos, pero ya no agrupa de 3 en 3, sino agrupa de 7 en 7. Y pese a que agrupa de 7 en 7, su ley se llama la ley de las octavas. ¿Y por qué se llama ley de octavas y no ley de las 7? Se llama ley de octavas porque él se inspira en las notas musicales. A ver, ¿las notas musicales cuáles son? ¿Do? Do, re, mi, fa, Fa, sol, 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 do. de, los de, Fa, sol, la, si, y después del... si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do.
Otra vez do, ¿no es cierto? Entonces, al igual que las notas musicales, estas son 7, pero la de cada 8 en 8, la primera y la octava son las mismas. Entonces, Newlands también, al agrupar a los elementos en orden creciente a su masa, se dio cuenta que el primero y el octavo eran de propiedades parecidas, como acá la do con la do. Y la segunda con la novena, y la tercera con la décima, y así, etcétera, etcétera. Entonces, por eso se llaman ley octavas, por el parecido de cada en 8, pero escogió los elementos de 7 en 7. ¿Ya? Entonces, ahora vemos dos. La ley de las triadas de Dobereiner y la ley de las octavas de Newlands, pero que es de 7 en 7. Luego aparece Dimitri Mendeleev. Por el nombre, Dimitri, ¿de qué nacionalidad será? Es Rusa. español. Rusa. Ruso, muy bien, Adrián, Leonela y Leonela. Dimitri Mendeleev. Dimitri es un nombre, creo, muy conocido, vemos bastante, referido a al país ruso. Entonces, él fue Dimitri, y lo dibujamos así, lo vemos en las fotos así de forma viejita, ya veterana, porque él fue y es considerado el padre de toda la tabla periódica. Él es el padre. ¿Y qué hizo? Pues él hizo por primera vez una tabla, pero esta tabla solo tenía 63 elementos, porque es hasta ese entonces, ¿cuántos elementos conocían? Solo conocían 63. Y estos elementos están agrupados en una tabla llamada la tabla corta. ¿Por qué? Porque hay pocos elementos. Y como hay pocos elementos, hay casi la mitad de lo que ahora sabemos que hay. 118, lo que tenemos actualmente. 118 es actual y esto es casi la mitad. Como son pocos elementos, pues no va a ordenarlos a todos y va a quedar perfecta. Va a haber espacios. Pero lo bueno es que esos espacios, él pudo predecir que iban a descubrirse nuevos elementos y que iban a llenar estos espacios. Y no solo dijo, van a venir nuevos elementos descubiertos y van a colocar acá, ¿no? Sino que también se anticipó al descubrimiento dando las propiedades y características más importantes de estos elementos que iban a descubrirse. Por ejemplo, por aquí se menciona el aluminio. El que va a estar después del aluminio es el galio, y él lo llamó ECA aluminio, porque ECA significa después del aluminio, o primero elemento después del aluminio. Entonces él ya hasta dio nombres, y esos van a ser descubiertos posteriormente. Bien, entonces no se olviden del padre, Dimitri Mendeleev. Él agrupó en filas horizontales llamados periodos, y en columnas verticales llamados grupos. Y él determinó que había pues grupos y periodos. Lothar Meyer, él fue alemán. Él determinó una manera similar, una tabla corta también similar a la de Dimitri Mendeleev, el mismo año. Pues, la única diferencia es que no fue tan reconocido como el de Mendeleev. Es decir, mientras que todo el mundo hablaba de Mendeleev, pues desconocían que Meyer también había hecho la misma. Entonces, fue público Mendeleev y fue reconocido, y aunque el Meyer también fue reconocido, pero con no tanta publicidad como Mendeleev. Luego aparece Henry Moseley. Y con esto ya llegamos a la tabla actual. Henry Moseley, ahí está, el joven Moseley, inglés, de Manchester. Justo, de Manchester, la Universidad de Manchester. Ahí está hablando del partido, Manchester. Gracias. Henry Moseley, pues determinó un número que estaba asociado a cada elemento. Es decir, cada elemento tenía un número diferente. El hidrógeno tiene, por ejemplo, 1. El litio tiene 3. El berilio tiene 4. El boro tiene 5. Ahí está, justo el 5 del boro. Ahí está el número 5. El que le sigue, el carbono tiene 6. El nitrógeno 7. El oxígeno 8. El flúor 9. El neón 10. Y así podemos seguir. El sodio 11. Magnesio 12. Y así. El galio tiene 31. El galio tiene 31, por ejemplo. Ajá. Y así cada elemento va a tener un número asociado. A ese número de cada átomo él lo llamó número atómico. ¿Quién lo descubre? Lo descubre haciendo sus experimentos con difracción de rayos X. Ese es cuando te lesionas, te rompes el hueso, pues,
La placa. y te sacan una placa, una radiografía, los rayos X. Rayos. Sí, Una, es parecido a esto de aquí, pero a nivel atómico. Entonces, esa es la difracción de rayos X. Y él lo descubre así, con unos espectros, salen unas líneas ahí. Y en esas líneas, pues se ve. Si es el hidrógeno, solo sale una línea espectral. Si es el litio, sale 3 líneas espectrales. Y eso es el número atómico. Pero, profesor, ¿es Ese fue verdad su que dicen resultado. que la tabla periódica se ordenó de acuerdo al número atómico creciente? Sí, esa es la ley actual. Es decir, actualmente la tabla se ordena según el número atómico, pero antes se ordenaba según su masa y peso atómico. Por ejemplo, Ma es masa atómica. Todos se ordenaban según su masa en la antigüedad. Pero actualmente es por su número atómico. Actualmente ya con el número atómico. Y fue descubierto por Henry Moseley. Y con ello llegamos a la parte final. Alfred Werner. Bueno, Alfred me acuerdo del nombre del mayordomo de Batman. Alfred fue Alfred, el que le ayudaba, el que le protegía, el que le servía sus alimentos y todo ello. Y Werner me acuerdo de un jugador alemán. Profesor, Alfred era como un viejito, ¿sí, no? Que le da Batman. Sí, alemán. Y Werner, me acuerdo de un jugador alemán. ¿Sí? Ah, Werner. Werner, sí, sí. Werner, claro. Timo Werner. Ajá. Y ya yo de ahí me acuerdo, para no olvidarme, pues, me acuerdo de Courtois, me acuerdo de Dimitri, que siempre es ruso, y Werner, alemán. Ahí está Werner, Alfred Werner. Timo Werner. Y él diseñó la tabla actual, es decir, la tabla así gigante que conocemos con 118 elementos, esta de aquí, lo fue diseñada por Alfred Werner. Y lo diseñó de esta manera. Iba a agrupar, iba a tener filas horizontales a los cuales llamo periodos. Tenemos 7 filas, 7 periodos. Alguien preguntará, profesor, abajo hay 2 más. Ah, no, es que estas 2 más que están aquí abajo en realidad están metidos en estos 2 casilleros. Como no se puede visualizar ahí tantos elementos, entonces lo ponen abajo. Pero en realidad están metidos ahí. Entonces son 7 filas en total y también habían columnas, a los cuales denominamos grupos o familias. Y esas sí tenemos desde el 1A, tenemos hasta el 8A, 18. Muy bien, Pascual. 18 columnas o familias o grupos. Entonces no se olviden eso porque eso viene en su Global Test. Y digo, ¿cuántos periodos tiene la tabla actual? 18. 7. Periodos son las filas horizontales, 7. 7. ¿Y cuántos grupos o familias o columnas? 18. 18. Ajá, 18. Y esas, pues les voy a mencionar que estas se las tienen que aprender. Ah, yo me sé de memoria. ¿Qué se tiene que aprender? Pues se tiene que aprender los elementos que están formando parte de cada familia. Por ejemplo, a los del 1A, exceptuando el hidrógeno, porque la H es de hidrógeno y también de huerfanito, Hidro. porque no tiene familia el hidrógeno. ¿Usted se la sabe todo? Casi todo. Ya. Profesor, Profesor. ¿Qué pasó? profesor, usted debe aprenderse todo, profesor. Sí, yo me lo sé de la mayoría de ellos, solo que a veces aparecen, por ejemplo, el 2020, que ya estamos 2 años después, elementos nuevos. Si en la tabla periódica de su libro, estos de aquí, que están de color blanco, no aparecen o aparecen con otros símbolos, ya cambiaron. Los nombres reales y actuales son los que están aquí presentes, ¿no? Dándole a Loganesson el último de los descubiertos. 118. Entonces, Y profesor, ¿y cómo se llama? O sea, prácticamente la tabla periódica la han ordenado por su número atómico, del 1 hasta el 118. 118, ajá. Ya, Es el número atómico y todos tienen ya elementos químicos. Oye, entonces tenemos que aprendérnoslo así y así se va a tomar. Entonces, los alcalinos, ¿quiénes son? Sin ver la tabla. Litio. Hidrógeno, litio, sodio. Ojo, ojo, ojo. En los alcalinos no está el hidrógeno. Ah, ya. Porque Entonces está... adoptado. Es- Hay 2 alcalinos, profesor. los alcalinos son todos los que están de naranja. Ah, Litios. ya, porque hay alcalinos terreos.
Ah, los otros se llaman alcalinos térreos y son Terres. magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Es del 2A. A los del 3A, cuyo elemento que empieza es el boro, a ellos se les llama boroides. Boro, aluminio, galio, indio, talio. Y a lo del carbono, silicio, germanio, ese ya le llama carbonoides. Carbonoides, carbono, silicio, germanio, estaño y plomo. Y flerobio. Hasta el flerobio. Ese ya no, estos de acá ya no, hasta aquí. Y Los del nitrógeno, fósforo, se llama nitrogenoides. nitrogenoides, así es. Profesor. Fósforo, arsénico, antimonio, bismuto. Dime. Usted dijo que en los de acá estaba incluido lo de abajo, Sí. y no se contaba lo de abajo. Sí. Aquí en este casillero de acá están todos estos de acá. Todos estos de acá, todos estos. Y en este casillero de abajo están todos los que están aquí abajo. Profesor, si no me equivoco, la es latano, ¿sí, no? Lantano. Platano. A ellos se les llama lantánidos por el lantano, que es el principal. Y a estos se les llaman actínidos por el Por actínio. la AC. Actínio, que es el principal, el primerito de ellos. Ujú. Entonces, continuamos. A los nitrogenoides, nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y bismuto. Oxigenoides, oxígeno, azufre, selenio, teluro, polonio. A los del flúor ya no se les llama fluoroides, ¿ah? Se les llama halógenos. Y son flúor, cloro, bromo, Y yodo, lo de helio se llama gases nobles. gases nobles. Helio, o gases inertes también. Helio, neón, argón, criptón, xenón, radón. A los del 1B que están por aquí, también se les tiene un nombre especial. Al cobre, plata y oro, se les llama metales de acuñación. ¿Ductiles no se le llama? No, metales de acuñación. Y a los zinc, cadmio, mercurio del 2B, se les llama elementos puente. Otros que tienen nombre común es este que, del 8B, que tiene 3 columnas, el feconi, ferromagnéticos. Los demás ya son familia del escandio, familia del titanio, familia del vanadio, del cromo y del manganeso. Y profesor, ¿y quién dividió de los metales y no metales? Fue Berzelius, Jacobo Berzelius. Ah, ya, pero eso fue después todavía. No fue antes, ese fue el primerito. Ah, eso